Bien, estamos para arrancar ya con esta columna que la venía anticipando, yo la vendo desde la semana pasada. ¿De qué vamos a hablar hoy? Voy a tratar de ir ágil pero que se entienda, ¿sí? Porque tampoco podemos tener tanto tiempo. Y me interesa hacer un preámbulo también, una especie de palabras que antecedan todas estas columnas, porque hoy vamos a hablar solo de algún propietario, vamos a hablar de los propietarios de las tierras del departamento Lácar. Y en este preámbulo por lo menos quiero decir varias cosas. Por un lado, ¿por qué hablamos de este tema? ¿Sí? Plantear el interés público que hay sobre este tema, ni hablar desde la última publicación del CONICET, que lo destaco porque allí es donde profundizan en la idea de que el departamento Lácar es el departamento más extranjerizado de la Argentina. Entonces uno que vive acá, ¿no? En San Martín de los Andes, estamos por algún desprevenido que por ahí no sabe, dice, che, ese es mi departamento, ¿no? Como mi municipio, no sé, para el que no sepa también, Neuquén se divide en departamentos, ¿no? Esta es una división jurídica territorial que define determinados marcos. En este caso se divide bastante por los caudales de agua, ¿sí? Siempre por grandes puntas de altura, ¿no? De los cerros y demás, y por caudales de agua. El departamento que nos toca a nosotros es el departamento Lácar, 493.000 hectáreas, ¿sí? Una hectárea es un 100%. En el caso nuestro tenemos manzanas que son de 100%, ¿sí? Acá en el centro. Así que son manzanas, son 493.000 manzanas más o menos, que es lo que mide solo el departamento Lácar. Cuando quieran, ahí les vamos a ir pasando algunas imágenes. Voy a que pongan si quieren la primera de todo lo que es la presentación de la columna, para ir ubicándonos más que nada en el territorio. Otra aclaración, saber colectivo, saber comunitario. Es decir, mucho de lo que vamos a leer acá, de lo que se pudo investigar acerca de quiénes son los terratenientes, en este caso, los propietarios, los apoderados, etc. Vamos a tener muchas figuras jurídicas también. Tienen que ver con un saber colectivo, principalmente de esta radio, de la cantidad de gente que aporta conocimiento a poder pensar esta radio. No, el que dice las tierras del departamento Lácar, ¿viste? Uno que está en horizontal. Ahí después nos metemos con este. Eso me parece importante rescatarlo para entender cómo se van construyendo estas cosas, no solo por lo que llegamos a hacer hasta ahora, sino por lo que se puede hacer de ahora en adelante. Es decir, yo hoy voy a mencionar, por ejemplo, el top 12 del ranking de cantidad de hectáreas en el departamento Lácar. Vamos a identificarlo a los dueños, ¿no? Las gestiones, etcétera. Y me parece importante que cualquier vecino que diga, che, no, pero eso tiene otro titular, no, pero eso en tal año pasó otra cosa, o en tal año pasó otra y demás, y reconstruir esa historia, estamos para eso, es decir, poder pensar la reconstrucción de toda historia del territorio, ¿sí? No tiene que ver más que nada que con eso, ¿no? Con la historia del territorio. Una cuestión más. Lo que queremos saber es de quién en qué manos está el territorio. Estamos hablando no solo de los recursos tierra, como digo, ¿no? Cuando se habla de territorio pensamos enseguida en la tierra. Estamos hablando del acceso a los ríos y lagos. Estamos hablando de grandes posibles desarrollos de hidroeléctricas. Estamos hablando hasta de mineras. Si bien la zona no es particularmente una zona que pueda llegar a tener minería a cielo abierto ni nada de eso, y por suerte está prohibido en esta zona por una historia que algún día podemos contar, me parece importante plantear el valor futuro que tienen estas tierras también a la hora de pensar lo que puede llegar a pasar en el mundo, en nuestro territorio, en la Argentina y demás, ¿no? De vuelta, arrancamos diciendo que el 60% de la tierra está extranjerizada según el CONICET. Una de las ideas que quiero poder desarrollar, ojalá con esta investigación que hoy vamos a arrancar, es responder esa pregunta también a nosotros mismos, ¿sí? Y con mucho más detalle, claramente. Y saber bien si ese es el porcentaje, de qué manera pasó eso. Ojalá sí, hacia el final vamos a hablar de cómo fueron estas gestiones también vinculadas entre actores claves, ¿no? Y hablamos de políticos, hablamos de poderes nacionales y nos vamos a meter en poderes internacionales. Hoy, de hecho, nos vamos a meter con propiedades que están en manos de alemanes, ¿sí? Principalmente. Coinciden dos alemanes en el puesto 11 y en el puesto 12, particularmente opuestos en su práctica. Estoy hablando de las generaciones antepasadas a las personas que hoy habitan obviamente los territorios, ¿no? Estamos hablando de 3 generaciones. Opuestos en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, vamos a hablar de un caso que es una persona totalmente adscripta al régimen nazi, y otro caso que se posiciona en contra. Valga también las cosas que descubrimos en este territorio, sí, que me parecen súper curiosas. Bueno, a ver, algo más para este preámbulo. Conocer el territorio, ya lo dijimos. Esta pregunta que nos hacemos, ¿por qué esta extranjerización es récord? ¿No? Muchas cosas que responder.
Tierras de comunidades. Estamos hablando de comunidades mapuche, en el caso de Neuquén. Primero que nada, aclarar algo. Están mucho más reconocidas todas las propiedades privadas que cualquier comunidad en la provincia. Hay departamentos que tienen reconocidos mejor, es decir, que tienen reconocido, no se trata de mejor ni peor, tienen reconocido carpetas territoriales de comunidades como propiedad comunitaria de la tierra en la mayoría de los casos, en casi todos. Lo cual también habla de una diferencia clave, ¿sí? Que no tiene que ver con la propiedad privada de las tierras, que es lo que nos vamos a meter hoy. Tampoco nos vamos a meter con propiedad pública, ni propiedad del Estado argentino, ya sea o de parques nacionales, ¿sí? Tienen jurisdicción sobre algunas propiedades privadas también. ¿Se entiende esto? Hay partes de parques nacionales que tienen territorios privatizados, ¿sí? Esto termino de aclarar lo de las comunidades, en este caso. Triste lo que digo, porque también tiene que ver con que, por ejemplo, en el departamento Lácar, lo que reconoce la provincia a través de catastro, por ejemplo, del territorio comunitario de las comunidades que habitan, hablamos de Currinca, Cayún, podemos ir a Conehuén u otras comunidades, están mínimamente reconocidos, solo algunos pedazos. Después es todo una construcción que se lleva años y años de discusión, de presentación de carpetas y rechazos y no aprobación. Eso es la cajoneada histórica de esta provincia y la negociación histórica también año electoral atrás año electoral, ¿no? Otra historia para otro capítulo, también lo quiero decir de esta manera porque no nos vamos a meter en eso, pero me parece importante nombrarlo en este preámbulo. Último, y ya cierro el preámbulo y arrancamos con la columna. Dale, Tommy, arranquemos, Tommy. Es que había que hacer todo esto. Sí, me gusta reconocer a las personas que inspiran, a las personas que más me inspiraron en poder pensar estas cosas y porque trabajan de maneras similares y yo los copio. No los conozco personalmente, más allá de que a Susana sí, porque la vi alguna vez en una charla y demás. Susana Lara, Javier Grosso. Susana Lara escribe en El cohete a la luna, es una periodista, vive también en el sur, muy cerca de nosotros. Es una tremenda periodista, yo la admiro desde el lugar que construye y de la forma, ¿sí? Por eso yo voy a hablar de propiedades privadas, de firmas, de convenios, de esas cosas. Y aprendí mucho de ello y me inspira. Javier Grosso, cartógrafo de Neuquén, uno de los principales cartógrafos que ha delineado muchas de las propiedades de muchos estancieros en la provincia. Persona que publica todos los meses cada sismo que ocurre en Vaca Muerta. Mejor dicho, en Neuquén diría, ¿no? Pero principalmente en Vaca Muerta. Trabaja en el Observatorio Petrolero Sur y él lleva a cabo todo lo que es la sismología y este tipo de cosas. Nada, los quiero mencionar, me parecen una fuente súper consultada. El cohete a la luna es donde más escribe Susana y cita siempre a Javier. Javier no es que escriba tanto. Y me parece como que recomiendo para quien le interese también este tipo de cosas, y yo lo voy a citar muchísimo al cohete en la luna en estas columnas. Respiramos profundo. Toma aire, Tommy, un poquito. Y arrancamos, ¿eh? Bueno, no sé si tiene un nombre. Yo acá le puse, ¿no? Departamento Lácar, las tierras más extranjerizadas del país. Bueno, vamos con ese título. Si querés, volvemos ya a la cámara y nos metemos en el top. Yo dije 12, porque se agrandó. El top 10 me quedaba corto, realmente. Estamos hablando de un top 12 que tiene unas 4.400, 4.000 hectáreas, ¿sí? Estamos hablando de 4.000 manzanas. Otras cosas para darnos una idea, 14.000 hectáreas tiene el municipio elegido urbano de San Martín de los Andes, ¿sí? Este loco tiene 4.000 nada más. Son dos locos y ahí nos vamos a meter de lleno. Top número 12. Voy a elegir contarle la historia y después les cuento un poco más el detalle de cómo están divididas las tierras y dónde están, ¿sí? El origen del imperio Swarovski. Sí, ya algunos yo sé que van a presumir de por dónde vamos. Y ahí también les digo, hay cosas con las cuales vamos a ahondar un poco más, otras menos, porque sé que hay gente que conoce mucho, pero hay gente que no conoce, ¿sí? Del territorio y de dónde están ubicadas estas estancias o grandes territorios. Daniel Swarovski es un hombre que nació en el 1862 en lo que era ahora es República Checa. Estamos hablando de antes de la anexión incluso del nazismo, que anexó parte de República Checa, parte de Austria y demás. Este loco inició el negocio en 1895. Imaginémonos que el de la luz estaba también en 1830, 1840, ¿no? Que salió la primera bombilla. ¿Qué hizo Swarovski? Se mudó de ciudad con tal de conseguir alguna fuente de energía eléctrica, de una hidroeléctrica en este caso. Se mudó de ciudad porque él tallaba, o mejor dicho, pulía cristales, ¿sí? Lo que fue a buscar fue la tecnología. Es un loco que en ese sentido la revió. También quiero dar, ya estoy con mucho preámbulo, me parece.
Pero reconocer el lugar de estas personas también quiero, no por una cuestión enfática de solo hacer una crítica, ni tampoco por reconocer, estamos hablando de alguien que se adherió al partido nazi también, por reconocer todas las partes, sino de entender cómo se construyeron estas cosas. Ahora voy a profundizar igual un poco. Es un joyero de los primeros que vinculó, en este caso, la electricidad al pulido y al corte de cristales, ¿sí? Después empezó a generar otro tipo de cosas. Quiero entender la forma de pensamiento de este señor. Tuve que ir a diarios de Alemania para poder entender también esto. Él nació, bueno, decíamos, en Europa. La postura de Swarovski, a mí me van a costar mucho las pronunciaciones y después nos vamos a meter con algunas peores. Él tiene tenemos pocas frases, ¿no?, de alguien tan antiguo, y me parece interesante esta. Todo el mundo puede tener una actitud política, pero deberían dejársela al portero cuando estén trabajando. ¿Se entiende? Él, una persona completamente ligada al mundo laboral empresarial que desarrolló todo lo que es Swarovski, la principal casi empresa a nivel mundial productora de cristales pulidos de alta gama, de alta calidad. Ese es el principal negocio que tiene, pero lo que fue desarrollando este señor y las generaciones que siguen es increíble. Ahora veamos de qué manera fue desarrollando esto. Lo que quiero dejar acá entredicho en esta frase es cómo se separa la política personal de la conducta en el lugar de trabajo, ¿no? La posibilidad de pensar, ni hablar de organizarse dentro del trabajo, ¿no? Ni nada por el estilo, mejor ni hablen. Y acá voy a empezar a trabajar sobre estos vínculos que tuvo ya este señor con el nazismo. ¿Por qué? Porque es lo que también le posibilitó crecer en la industria. Montreal, la Gaceta de Montreal, es una nota que voy a leer, una partecita donde leemos: lamentablemente la historia de Swarovski no es tan brillante como los productos que fabrica la compañía. En la década de 1930, algunos miembros de la familia apoyaban fervientemente al partido nazi. El hijo de Daniel, Alfred, elogiaba a Hitler en reuniones de negocios e incluso donó dinero para construirle una casa de vacaciones. Se unió al partido nazi, entonces ilegal, estamos hablando del padre, ¿no? Acá lo que acabo de leer es padre alineado al nazismo, se regulariza su membresía en el 38, la Segunda Guerra Mundial inicia en el 39 hasta el 45, justo un año antes del inicio. Aclaro, también está todo disponible en Wikipedia, el listado de todas las personas que se adhirieron y tienen estas membresías al partido nazi. Digo, son cosas que también aluden ellos mismos. Y acá hay varios historiadores que trabajan dos líneas, hay varios historiadores para un lado y varios historiadores para el otro, diría, en las que trabajan, por un lado, decir que Swarovski padre no era tan nazi, sino que acordó demasiadas cosas a nivel empresarial con el nazismo. ¿Por qué? Porque como eran pulidores de vidrio, de joyas, lo que empezaron a hacer es a generar contratos con el Estado alemán, en este caso, para diseñar ópticas de armas, por ejemplo, o de rifles. Hay muchas cosas, hay prismáticos se llaman, en realidad, dispositivos de puntería, de todo. La Wehrmacht es una de las armas principales que se usó en la Segunda Guerra y todas tenían este cosito de Swarovski, ¿no? Tras la anexión de Austria, la Alemania nazi, el 12 de marzo de 1938, Swarovski & Co. adoptó sus operaciones para ajustarse a las exigencias del régimen, desviando una parte importante de su capacidad de producción a artículos de cristal de lujo, o sea, que es lo que producía, a óptica militar. ¿Sí? Por eso el desvío. La empresa fabricó decenas de miles de prismáticos y dispositivos de puntería de este arma que les mencionaba, que es la Wehrmacht. Por ahí suena. Aprovechando su experiencia en el tallado de vidrio y la óptica para cumplir con los contratos de guerra obtenidos gracias a las conexiones familiares e industriales. Este reordenamiento permitió a la empresa evitar el cierre y expandirse, con un aumento de empleo de aproximadamente 500 trabajadores que tenía antes de la anexión a 1.200 en 1944, un año de terminar la guerra. El chabón venía creciendo, ¿sí? En la guerra no hizo otra cosa que crecer la empresa, ¿no? La pregunta que nos hacemos también es de dónde salen estos fondos que compran estas tierras, ¿no? para apuntar un poco más de lleno a lo que se nos viene, que es ver de qué es dueño este señor, por ejemplo, acá. Una cosita más y cierro con el tema nazi o de la guerra y todo el vínculo. No enfrentó ningún proceso penal ni de bienes ni de nada. No hubo un solo proceso que se le haya hecho a ningún Swarovski a lo largo de todo lo que fue la posguerra. El grupo tiene tres sectores. Swarovski, hablamos de las joyas,
Se dedican principalmente a joyería de cristal, accesorios, que es lo que decíamos. Después está Swarovski Optic, que produce instrumentos para la óptica, lentes, o telescopios, prismáticos. Y después Tyrolit. Ubican la marca. Ahí te voy a pedir, Stefan, la que teníamos antes, la de los Swarovski, que ahí van a ver que está el disco de Tyrolit, que es el disco de corte. Exactamente, la moladora, nos dice acá Stefan. Todos los discos de corte, hay pocas marcas, claro, bueno, ahí tenés. Tyrolit es también de los Swarovski. Es una marca de abrasivos, se llama esto, ¿no? Y tienen discos, tienen un montón no te puedo creer. Todos los aceites o cositas para pulir y demás que fue usando, el loco las produjo después, ¿sí? Y creó todo esta marca, que es una de las tantas que tiene Swarovski, pero son las principales estas, ¿eh? El heredero, vamos a ir más a venir para acá porque estamos hablando todavía de Swarovski abuelo, ¿no? Vamos con un bisnieto y Argentina, ¿sí? El vínculo ya con Argentina. El heredero es Swarovski de acá sería Gernot Lange Swarovski, bisnieto. Tiene más o menos, es el accionista individual más grande de todos los Swarovski en el mundo. Para que se den una idea, la familia va entre 60 y 100 accionistas de Swarovski en el mundo. O sea, estamos hablando de un bisnieto. Pero este loco tiene más o menos un 15 a un 17% de Swarovski internacional. Es decir, mucho peso. Gernot Lange, a través de una firma que se llama Popstars Investiciones. Investiciones en alemán es inversiones. Popstars, estrellas del pop. Esa firma es titular de tierras acá en el departamento Lácar, aunque no lo crean, también un poco trayéndolo para reírnos. Es una empresa que tiene también Swarovski, que fabrica cartón. Es decir, fabrica derivados de la madera descartables. Sí. Donde se sirve en la factura, todo lo descartable de cartón. Pero es una empresa que tiene 14.000 empleados en toda Europa. Es una empresa gigante de cartón y de explotación maderera. 1.400, pero dije 14.000. Bueno, me perdí un poquito, ahí va. Acá va el vínculo más interesante y donde todos van a ligar de dónde estamos hablando. Dueño con su mujer Maya, o Maya, no sé cómo se pronunciará, de la estancia Mil Rosas. Visitas ilustres tuvo la estancia Mil Rosas. Voy a destacar una que fue durante la década del 90 y principios del 2000, que fue el presidente Carlos Menem, expresidente Carlos Menem. Visitó varias veces la estancia Mil Rosas. Voy a recurrir al cohete a la luna de Susana Lara, que mencionaba recién, para una cita para entender un poco cómo ellos veían a la estancia. En los 90, el entonces presidente Menem visitaba la estancia Las Mil Rosas, situada junto al lago Hermoso en San Martín de los Andes, Neuquén, de los austríacos Maya y Gernot Swarovski. Las recurrentes fotografías en la prensa llevaron a preguntarse por el valor de la infraestructura, comprobándose que la residencia no estaba declarada y sus propietarios no pagaban impuestos al valor de mercado del inmueble. ¿Qué es esto? Es lo que hacen todos. Es decir, si hay un modus operandi que también vamos a evidenciar a la hora de ver todos estos propietarios de tierras de grandes estancias, es la falta de declaraciones. También la falta de pago de impuestos, también la falta de un montón de cosas. Que quizás con las columnas de historia también vayamos entendiendo los porqués o cómo se desarrolla eso. Ahí en el YouTube estamos viendo la foto de Daniel, que sería el abuelo, ¿no? Que se adhirió al partido nazi. Y abajo tenemos a Gernot con Maya, que serían la pareja que ya viajaba en estos años, desde los 80, a la estancia Mil Rosas, con un hijo también de Maya, que era hijo de un esposo anterior, que va a ser uno de los principales herederos que pone en marcha o trabaja en lo que sería viñedos y bodegas Norton. Vamos a meternos de a poco por ahí, mira. Bodegas y viñedos Edmundo J.P. Norton está desde el 1800 Norton, no la fundaron ellos, la compraron después, ¿no? Norton claramente no son ellos. Vamos a ver algún día si lo podemos llegar a linkear porque hay un Norton también en Las Taguas, ¿ubican? Sí. Bueno, también hay, pero no pude averiguar si realmente tenía que ver con esta firma. Fue presidente de esta firma la persona que realmente tiene a nombre las tierras acá. A ver, yo acabo de nombrar todo el tiempo a los Swarovski y dije esta firma Popstars. Popstars tiene tierras a la izquierda del lago Hermoso sobre la ruta 40, ¿no? Que ahora las vamos a ver en el mapa, igual porque describiendo en radio no creo que llegue muy lejos. Todas las demás tierras, que son 4.000 hectáreas sobre esa misma montaña, ahora los vamos a ver también, están a nombre de un señor que es mucho más difícil decir su nombre, y lo voy a buscar por acá.
Brostrom Ivar Folk Wilhelm. ¿Sí? Ahora nos vamos a meter con él. Quería solamente decir eso porque serían los dos grandes nombres que vamos a ver hoy. ¿Sí? Volvemos a Bodega y Viñedos Norton. Voy a contar la historia del hijo de Maya, también para entender un poco las idiosincrasias. Esas cosas me parecen interesantes cómo se narran. Esto lo voy a citar de sanjuanlosandes.com.ar. La increíble historia del heredero del imperio Swarovski que optó por el negocio del vino en Cuyo. Empezó de cero el hijo del dueño. Este es un capítulo de la nota. La familia Lange Swarovski había llegado a Argentina mucho antes de invertir en una empresa. En los años 80, el matrimonio de Garnot y Maya viajaban a descansar en su estancia de Mil Rosas, ubicada en San Martín de los Andes, junto al lago Hermoso. Es por esto que Michael conocía el país desde sus 17 años, pero en el 89 el grupo Swarovski compró la bodega Norton, fundada en 1895 por el inglés Edmundo James Palmer Norton, y comenzó para él otra historia. Mi padre sabía que a mí me interesaban los vinos desde mi época de estudio en Estados Unidos y me propuso hacerme cargo del proyecto en Argentina, relata. Mi condición fue una sola: estar desde el principio porque había que invertir, yo dije. No quiero llegar como el hijo del dueño, cuando ya esté todo listo y armado. Quise empezar de cero, ese era mi desafío. ¿Quién está hablando acá? El hijo de Maya, que lo nombra como padre a Garnot Swarovski, ¿sí? Su padre natural era otro, porque tiene otro apellido, ahí lo buscamos. Se llama Michael Halstrick, ¿sí? Que sería el que es titular en este caso de Norton, por lo menos en algunos papeles. Ahora vamos a ver por qué digo en algunos papeles. Lo curioso de esta nota para mí es esto de no soy el hijo del dueño, ¿no? Como no quiero ser el hijo el hijo que tiene todo arreglado. Y uno sigue la nota 3 párrafos abajo y dice lo siguiente. El grupo Swarovski invirtió más de $40 millones para hacer crecer su patrimonio y poner a Norton en el mercado global, donde ahora exporta a 72 países con la compra de la finca La Colonia en 1997 y se expandió 1.265 hectáreas para convertirse en la bodega con mayor posesión de tierras en Luján de Cuyo, Mendoza. Lo traigo casi como un chiste, porque de alguna manera no quiero ser hijo de mi padre, y después mi padre pone $40 millones y genera el principal, que debe ser uno de los principales viñedos de Argentina o marcas que exportadoras de Argentina. Esto igual, para que se den una idea, todo Norton para los Swarovski no representa mucho. Es un 8% de lo que puede ser el Swarovski internacional o Swarovski Argentina, que también es muy grande. Tras la muerte de Garnot fallece en el 2021, Norton queda a mano de los hijos. Estamos hablando de Garnot, tenía 2 hijos antes de juntarse con Maya, que viene a aparecer Michael. Una es Diana Lange Swarovski, que lo que hace Garnot es dejarle un 60% a su hija natural, creo que se dice, y un 40% a este hijastro, que es Michael Halstrick. ¿Sí? También para seguir viendo el patrón de este hijo que no quería, en este caso, ser lo que terminó siendo. En 2023, según Halstrick, ¿sí?, su hermana Diana lo desplazó de la conducción de la empresa y juntó un nuevo directorio. Halstrick dice que le tomaron decisiones financieras erróneas, se incrementó la deuda, se lo dejó a él afuera de la información. Es decir, lo corrieron a Halstrick los propios Swarovski desde otro lado. Esto estamos hablando de 2025. Halstrick inició una demanda civil en Mendoza contra el directorio de Norton. Están en juicio en este momento la pelea entre hermanos, ¿no? Hermano de hijo por el lado de Maya, hijo por el lado de Swarovski. En este momento está todo podrido en Norton por esta discusión, entre otras. Porque ahora les voy a nombrar algunos también de los personajes que están adentro de Norton. ¿Cómo venimos de tiempos acá? ¿Qué estamos? Y 46 tenés 10, 15 minutitos más, así que... Bien. Muy bien. Vamos a meterle. Vínculos políticos, porque acá me interesa ya cómo se vinculan políticamente con la Argentina, ¿no? Porque acá hasta ahora lo que vimos es llegar, ¿no? Sujetos así, más allá de Menem y las Mil Rosas. El director de Norton, vamos a ir con Carl Ostenreider, es el director de Norton. Yo hay algunas fechas que voy a poder garantizar, determinados boletines oficiales que figuran, no de qué año hasta qué año, pero en el 99, 2000, en los 90 estuvo este señor a cargo seguro. Él era gerente del Deutsche Bank, algo que vamos a nombrar más adelante también, y es parte del Comité de Asuntos Europeos. Son operadores también de lo que son ambos países, ¿sí? De cámaras empresariales argentino-alemanas, por ejemplo, que se arman y demás. Lo interesante acá del vínculo político es que Carl fue aportante, además, en 2004 del Partido Recrear para el Crecimiento Orden Nacional. ¿Adivinan de quién era ese partido en el 2004? Quilombo, muy difícil igual. Ricardo López Murphy.
Yo lo voy a mencionar no como uno más presidenciable. Ricardo López Murphy es el único candidato a presidente que es parte del Atlas Network. La Fundación Atlas es una fundación de Estados Unidos financiada por ExxonMobil, por las principales petroleras del mundo, diría, y grandes empresas, con mucha filantropía, como muchas veces dicen, y totalmente liberal, libertaria, en algunos aspectos más liberal que libertaria, diría. Y López Murphy fue en Argentina el único candidato a presidente de esta fundación, ¿sí? Con fondos directos desde Estados Unidos, diría. Aquí el primer vínculo que encontramos directo de la familia Swarovski con operadores en Argentina. Ahora sí me meto con el otro nombre que les había dicho, que no es Swarovski. Es muy particular esto, es una persona que no vamos a encontrar ni fotos ni archivos en casi ningún lado, solo figura en algunos boletines oficiales como presidente de Norton o como vicepresidente de Swarovski Argentina. O sea, es la cabeza, uno diría, ¿no? Porque estamos hablando del presidente. Lo vuelvo a nombrar, Broström Ivar Folk Wilhelm. Él nace, y acá hay una particularidad que me parece muy, muy interesante para especular, lo digo para que se entienda, que es que nace en 1932 en Buenos Aires, con ese nombre. Es decir, es un alemán que nace en Buenos Aires, vamos a decirlo de otra manera, y acá digo, ojo al piojo, esto viene muy bien para cuestiones jurídicas muchas veces y reconocer a un testaferro. Digo, acá tengo a alguien que me representa y que tengo que la partida de nacimiento en Argentina. También pueden ser partidas de nacimiento truchas, vaya a saber uno, ¿no? Muchas maniobras que en general pueden suceder. Esto lo digo porque no vamos a encontrar mucho archivo de este apellido. Es muy probable que se haya casado con una Swarovski, y si no, lo otro que pude encontrar es que los Broström son una gran familia de Suecia, constructora de astilleros, de barcos, ¿no? De constructora de lo que construyen barcos, ¿no? Es una empresa gigante y que puede también ser algo que venga vinculado desde de ese lado, ¿sí? Acá siempre actuó como socio minoritario, pero muy importante, y particularmente en el departamento Lácar es Ivar, al nombre de quien tiene más de 4.000 hectáreas, ¿sí? Esto es para entender un poco más el vínculo, y ahí me meto en Swarovski Argentina. Hablamos antes de Norton, ¿sí? Son las dos, obviamente, empresas de los mismos dueños, tanto de Ivar, le vamos a decir Ivar ahora, como de ¿cómo se dice? Esto es como el vino, Garnot Swarovski. Sí. Primero, Swarovski en el 65 era una sociedad anónima, después pasó a ser una SRL, ¿no? De responsabilidad limitada, y aparece otro Swarovski heredero también, que es Federico Swarovski, junto a Ivar como representantes principales de Swarovski Argentina. El director de Swarovski, tiene 3 directores solamente de Swarovski Argentina, es Guillermo von Sanden. No es importante Guillermo, sino con quién está casado. Casado con Gisela von Oppenheim. 1936-2023, ella, por ejemplo, para tener una idea también de qué años estamos hablando. La familia de Gisela es una familia judío-alemana dedicada a la banca que fundó lo que fue el banco privado más grande de Europa. Oppenheim sería el banco, ¿no? Hasta su venta al Deutsche Bank en 2009. Vieron que antes lo citábamos por otro vínculo en Norton. El Deutsche Bank obviamente vuelve a estar vinculado en muchos de los capitales alemanes, es el principal banco de Alemania, ¿no? Es el que compró que era antes el principal, y del cual estábamos hablando de que es la esposa, es una de las herederas de uno de los directores de Swarovski Argentina, ¿sí? Guillermo von Sanden. A partir de 1914, el banco participó en 9 préstamos de guerra en Alemania para ayudar a financiar la Primera Guerra Mundial, y en el 36 se arianizó. Es decir, lo tomó el partido del Führer, voluntariamente todo esto, con la incorporación de Robert von der Hesch como socio. Asimismo, en el 36 el banco absorbió al banco judío, 36, ¿sí? Ya estamos hablando de casi plena guerra, toman el banco principal también judío. En el 38 él firmó una campaña periodística del partido nazi como Robert Pergamens & Co., y la primera yeguada privada alemana, ay, qué nombres raros que tienen, fundada por Edward von Oppenheim en el 69. Fue transferida, estamos hablando de grandes tierras que fueron transferidas a las SS del régimen nazi, a las fuerzas paraestatales serían del régimen nazi, en el 42. Tras el encarcelamiento de Walmer y Friedrich Karl Oppenheim, que en 1944 eran los responsables, se los enjuició, a ellos sí, se los enjuició. El banco quedó bastante paralizado, pero lo revivieron muy rápido en el 45, que es un año después.
Ahí dejo la historia de este banco porque estamos solamente hablando del director de Swarovski Argentina, ¿sí? Pero para también entender que en realidad acá son muchos los propietarios, vamos a decir, de esas tierras. Swarovski sin duda es el principal. Ahora, este señor no es menor, no es un director que ocupa un lugar solamente por una cuestión jurídica. No, tiene un poder similar, quizás, ¿se entiende? Y ahí vemos otro de los vínculos que me parece súper importante a nivel político y que es el síndico de Swarovski Argentina. Estamos hablando de Rodolfo Cluselas, Rodolfo Eleodoro Cluselas Lobos. Es un hombre que nació en el 24. Acá es Rodolfo, hijo de Rodolfo Cluselas Lixclaet. Voy a decir quién es. Fue director de la Caja de Jubilaciones de Empleados de Empresas Particulares y llegó a presidir la Compañía Telefónica de Argentina. Desde su estudio jurídico, Meyer, Lobos y Cluselas defendía intereses de multinacionales y escribía columnas en diarios como La Razón y La Nación. Con su ascenso social también ingresó a espacios de élite como el Hockey Club de Buenos Aires, el Golf Club argentino. Políticamente militó activamente en el antiperonismo. Primero apoyó la candidatura presidencial de Robustiano Patrón Costas, impulsada por el gobierno de... me perdí con la hoja. Ramón Castillo. Por el gobierno de Ramón Castillo, y luego integró la Junta de Exhortación Democrática, antecedentes de la Unión Democrática, que era apoyo al embajador estadounidense Sprouli Braden, ¿no? El Braden y Perón. Bueno, acá tenemos uno de los seguramente financistas también o operadores en Argentina. Tras el triunfo de Perón, terminó entre los profesores que renunciaron o fueron desplazados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y uno de los focos académicos más enfrentados del nuevo gobierno. Este señor que dijimos recién es el padre del síndico de Swarovski Argentina. Ahora les voy a decir, este señor es tío de otro, que es Pablo Cluselas, que no nos suena por nombre, pero era el secretario de Legal y Técnica de Mauricio Macri durante su presidencia. Secretario de Legal y Técnica es el que lleva la firma, es el representante casi, es como el abogado, es el que... es muy importante. Voy a leer una cita de Macristocracia de Fernando Siberia del 2017. Escuchen esto. No te pongas tan cerca. Toda la vida te digo que no te pongas tan cerca y te me pones tan cerca. Bromeó el presidente Mauricio Macri antes de tomarle juramento como su secretario de Legal y Técnica de la Nación a Pablo Cluselas. Su amigo desde los 6 años de cuando jugaban juntos al fútbol en el colegio. De bajo perfil, con cara de bonachón, se nota que Macri lo tiene entre sus preferidos. A Cluselas se lo notaba intimidado ante el brillo de la ceremonia en el Museo del Bicentenario y de manera instintiva buscó acercarse a su amigo para quitarse protagonismo. La broma de Macri lo dejó al descubierto con la sonrisa complaciente del resto del gabinete que lo acompañaba sobre el escenario. Me encanta a mí por las actitudes de Macri en general esto, simplemente que es dejar en descubierto a tu amigo, ¿no? Sí. Lo cual habla mucho a veces de las idiosincrasias de cómo nos manejamos y cómo eso, aprovechamos a nuestros amigos para hacer bromas. Para dato ilustrativo vale recordar que ambos son los más encumbrados integrantes del gobierno que aparecen en los mencionados Panama Papers. Acá también suma Popstars. Popstars aparece en todos los Panama Papers. Y obviamente muchas de estas empresas tienen paraísos fiscales, tienen evasiones impositivas, etcétera. No voy a entrar en detalle, pero me parece sí, nombrar a Popstar que sale bastante en Panama Papers. Vamos con la ubicación de tierras. Ahí tenemos el mapita y lo vamos a ubicar más o menos de qué estamos hablando para llevarlo acá también al territorio. Y podemos hablar un poquito de qué es lo que desarrollaron acá, pero es fácil. Es la ruta 40, llegando al Lago Hermoso, de mano izquierda. Vieron que cuando llegamos tenemos el restaurante de mano izquierda, hay loteo, ¿no? Sí. Un loteo bastante grande es ese. Todo el loteo uno estima que pudo haber sido de estas familias. Hoy por hoy no lo podemos saber porque ya están otras familias ubicándolos. No pude yo averiguarlo, la verdad, de los antecedentes. Pero si uno ve la ubicación geográfica y dice, ok, lo que estaba adentro ahora está afuera, es probable que también. Yo lo que voy a nombrar solamente son lo que está adentro. Esta es la general. Hay una que es solo el cuadro amarillo. Si lo encontramos buenísimo, si no la explico igual con esta. Acá lo estamos viendo que es el lago Meliquina en el centro. Y del lado izquierdo vamos a llegar a ver el lago Hermoso. Y hacia el frente ven todo el predio amarillo. ¿Sí? Ahora va a cambiar la imagen seguramente para poder ver el que es de solo esa parte. Toda esa casi media montaña, un poco más diría, o 2 pedazos de montaña gigantes, son las 4.000 hectáreas que decimos que son de Ivar Bostrom y de los Swarovski, ¿no? Ahí está el zoom hecho. La parte roja es la que vemos como Popstars y que es directamente de Swarovski, que contiene adentro a las 1000 rosas en este caso. Por eso les decía que el loteo está dentro de lo rojo
hacia la ruta, ¿no? Lo que queda, ¿no? Por eso es muy probable que también haya sido de los Swarovski, casi que sin duda. Si bien enfrente también tenemos tierras que se cruzan, que es la de Steverlink, que algún día si entran en el top 10, ya veremos, los nombraremos. Ahí con la ubicación de tierras, yo creo que acá más o menos estoy llegando al final de Swarovski, por suerte. Y comentar solo dos cosas. Tenemos una imagen que es de las deforestaciones en los territorios que solamente quiero problematizar para cerrar con este capítulo. Porque la verdad es que lo que han hecho son emprendimientos inmobiliarios en toda esta zona, de por lo menos más que cercana a los Mil Rosas, y lo único que sí evidencié que es bastante grave es un desmonte que lleva varios años en la zona de Ibar, ¿no? Ahí creo que ya voy cerrando y no me voy a quedar tiempo para el otro, me parece, ¿no? ¿Qué dicen? No. Yo creo que hasta acá fue suficiente. Si querés comentar, ahí está la imagen que decías de la deforestación. No sé si son los números. Claro, acá vemos tres capturas de Google Earth del 2009, 2011 y 2024. Es un terreno que está a 400 metros de la ruta. Por eso puse las cotas para identificarlo. Son 50.000 metros cuadrados de deforestaciones tampoco reconocidas. Sí, pregunté en parques y demás y no hay nada que pueda permitir en ese sentido que se haya hecho esto en ese lugar, ¿no? Hemos hecho también consultas, pedidos de acceso a la información pública. En estos casos también enfrente. Voy a tirar un spoiler nada más para cerrar entonces. Así ya cerramos. ¿Qué estamos de hora? 8. Perfecto. El spoiler es el que nos quedó afuera hoy, que sería el que no es nazi, el que patrocinó los medios de comunicación en oposición al nazismo. Lo voy a dejar para la semana que viene y les voy a contar quién es igual, porque ayer salió en las noticias. Ayer publicaron en Realidad Martinense y en varios medios que habían capturado a un alemán que era un príncipe cazando, sí. ¿viste? Con un arma y que estaba con otros 3 alemanes que no hablaban español hasta que llegaron a algún lugar, lo tradujeron y dijeron, la mierda, es un príncipe de repente. Que uno dice príncipe de Alemania. Sí. Bueno, sí. Hubo principados durante muchísimos años de aristócratas y si bien no siguen siendo la forma orgánica o jurídica en la cual se manifiesta, sí son los dueños de gran parte de ese territorio. Waldburgo es el territorio donde vive o debería vivir este príncipe que encontraron y que es dueño de otras 7.000 hectáreas que vamos a repasar la semana que viene seguramente o en el próximo capítulo para poder continuar con el top 11. Ese señor que salió en las noticias tiene más tierras que Swarovski. Estamos hablando de pasando Meliquina. ¿Vieron los pozones de Caleufu? Sí. Del lado de enfrente. Sí. Bueno, digamos que toda esa montaña hasta el filo. Otro día hablamos de él que no lo puedo ni nombrar porque es un nombre bastante largo y complicado del Principado. Pero bueno, lo dejamos hasta ahí. Ha sido el capítulo 1. Swarovski en Argentina, la estancia Mil Rosas e Ibar y todo lo que es Norton acá. Llegamos al final. Gracias, Tommy. Gracias, Tommy. Nada.